Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el tercer panel y último del día. Damos comienzo al tercer panel de las jornadas, que se titula Aporte de las comunidades a la conservación de la biodiversidad. Esperamos que hayan disfrutado del café. Nos acompaña en este último panel el señor Felipe Guerra Schiff, quien fue uno de los fundadores de estas jornadas y actualmente es magíster en Derecho por la Universidad Austral de Chile, abogado del Observatorio Ciudadano e investigador adjunto del CEAM-UH. El doctor Juan Carlos Quius Bodanovich, quien es doctor en Antropología por la Universidad de Minnesota y profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Y el profesor Vladimir Riesco Bahamondes, que es magíster en Derecho Ambiental por la Universidad de Chile y profesor de Regulaciones Ambientales y de Recursos Naturales en nuestra casa de estudio. Para comenzar, pasará a exponer el doctor Juan Carlos Quius con su ponencia ¿Qué se esconde tras la paganía congenital de Gabriela Mistral? Los desafíos de la convivencia entre especies. Bien, muy buenas tardes. Ahora vamos a entrar a un mundo más bien de marcianos con lo que hemos estado escuchando antes. Así que los invito, digamos, a un paseo por nuestro realismo latinoamericano y tratar de mirar la sociedad y mirarla desde otra perspectiva. Tratar de meterse, digamos, desde un mundo de lo cotidiano y rescatar desde allí algunos aprendizajes. La vocación, por lo menos de mi reflexión, apunta justamente a decir hay que aprender allá y no tanto enseñar allá. Y la idea es tratar de avanzar en ese sentido y tratando de poner algunas cartas sobre la mesa. Pero antes de eso, agradecer y felicitar a los organizadores de este evento. Creo que realmente es encomiable lo que han hecho, lo que hacen. Poner, digamos, en conjunto a, no sé, 17 expositores, mantener una tradición por 10 años, invitar al diálogo interdisciplinario, pensar juntos. Es un ejercicio hasta higiénico, diría yo, dentro de la sociedad chilena y dentro de la academia chilena. Así es que a Francisca y a todas sus colegas y colegas les agradezco infinitamente el que me hayan considerado, el que me hayan atendido, que me hayan traído. Y bueno, muchas gracias. Claro, a mí también me sorprende el nombre de mi ponencia porque paganía congenital no es una expresión muy bonita ni muy afortunada, diría yo. Tiene el tremendo mérito de haber sido pensada, digamos, por una niña y que en su momento fuera niña y que los pusiera, digamos, en sus recuerdos de vida en los años 50, quien se llamaba, ¿no es cierto?, Lucila Godoy. Y ella, esa invitación es una invitación a repensar o a recrear nuestro propio posicionamiento en el mundo. La exposición de la cual yo voy a dar cuenta apunta justamente a la idea de reflexionar acerca de las comunidades en relación a la conservación, pero a partir, y ahí le puse en el objetivo, de la particularidad que no todas las comunidades, segmentos de ellas tienen en su relación con el mundo. Y lo importante es que el posicionamiento de estas comunidades en su relación con el mundo es muy distinto a lo que hemos estado escuchando. Es un posicionamiento donde los seres humanos y los seres no humanos entran en una relación de vinculación, donde los seres vivos constituyen constelaciones, siendo los seres humanos una parte de esas constelaciones, y no desde el punto de vista de la separación entre el sujeto humano y el sujeto no humano, que es como se ha planteado en la lógica occidental, y es una lógica que tomó, de acuerdo a la reflexión contemporánea en antropología, en ciencias sociales y en filosofía, una ruta bastante equivocada y que está llevando como resultado a lo que vivimos como sociedad y a los problemas que estamos enfrentando hoy día. Entonces, en ese sentido, pensar que esta exposición apunta a revisar críticamente las ideas que están detrás de muchos de los planteamientos de mala onda y los planteamientos de buena onda que se dan dentro del espacio intelectivo de la sociedad chilena y de la sociedad mundial en general, y pensar si acaso no convendría buscarle, digamos, un arreglo, un ajuste para mirar desde otro lado y pensar en que se pueden recomponer las relaciones entre los seres humanos y no humanos desde otra perspectiva y otra manera. Y cuando así lo pensamos, podemos avanzar hacia la revalorización de lo que es la experiencia cotidiana de las sociedades y las comunidades que formamos como parte de este país. Los supuestos, el tema ha estado toda la mañana aquí y cuando yo lo vi esto en la segunda dije, chuta, está muy claro el mapa, digamos. O sea, el caso que
digamos, de Quintero, Ventana, Puchuncaví, en realidad ahí los nombres están claritos, o sea, es Shell, es Copec, ¿no es cierto?, es la ANAP, es decir, ese es el problema no es Puchuncaví, el problema tiene que ver, digamos, con una concepción de mundo que se ha instalado ahí y ha constituido en torno a una bahía, un enclave que es profundamente tóxico, ¿no? Y creo que da cuenta, es un anticipo de lo que al mundo le espera en la medida en que progrese por la ruta en que vamos. Entonces, un supuesto inicial de esta presentación es que en realidad estamos devastados, o sea, que el capitalismo ha hecho, digamos, ha destrozado la cobertura vegetacional y la cobertura de vida del planeta, y que si no nos pensamos en esos términos es muy difícil que tengamos alguna vista de futuro como especie, ¿no? O sea, podrán sobrevivir las baratas con mucho orgullo, digamos, pero los seres humanos no necesariamente. Entonces, creo que es importante darse cuenta de que estamos frente a un espacio donde un tipo de solución económica, técnica, intelectual, social, no ha dado los frutos que tal vez debía dar una especie como la especie humana. Y junto con eso, con un segundo supuesto que hay detrás de esto, es que el capitalismo lo que hace es transformar la vida en muerte. Eso suena muy duro, pero en el fondo, cuando los peces, ¿no es cierto?, caen dentro del Ministerio de Economía y se convierten en dólares, es decir, ya no hay peces, hay pescado, ¿no? O sea, rápidamente la vida se trocó y se tornó en muerte. Y eso tiene que ver, digamos, con la posibilidad de responder a ese esquema con un esquema que es distinto, que es cómo la vida se troca en más vida, o sea, o cómo la muerte se constituye en un eslabón que produce más vida. Y lo que nosotros tratamos de reconocer en la observación etnográfica de las comunidades, de las personas, de las familias que trabajan, con las que trabajamos, es que hay intuiciones, hay prácticas, hay formas de relacionarse con el mundo que nos establecen esta mercantilización radical que caracteriza a nuestra sociedad y que hacen posible que las especies puedan continuar su existencia y puedan vivir más allá de los límites que le hemos puesto, digamos, en términos de la sociedad de mercado a la cual somos parte. Y ahí es donde aparece Gabriela Mistral, leyendo, ¿no es cierto?, Gabriela Mistral, y hace esta reflexión que ella misma denomina la paganía congenital. ¿En qué consiste? Básicamente ella está recordando su infancia y su adolescencia y se encuentra en realidad con una sociedad que le es a ella muy hostil, a una sociedad muy adversarial, una sociedad muy egoísta, muy, ¿no es cierto?, que a ella la margina. ¿Y qué pasa con Gabriela Mistral? Bueno, ella vive en un terreno donde hay olivos, donde hay, ¿no es cierto?, semidesértico, no es una zona árida, y tiene, digamos, entonces que refugiarse, y se refugia, encuentra refugio en los olivos. Y encuentra en los árboles, ¿no?, sus interlocutores. Entonces ella dice, pucha, lo que no pude encontrar con la sociedad, no obstante lo encontré con los árboles, y pude establecer con ellos una paganía congenital. Y tomé esta frase, esta paganía congenital quiere decir que ella asume que en esa relación, en esa conversación, en ese convivio, usa esa palabra, convivio, en esa convivencia con otras especies, en este caso la especie arbórea, ella ha podido establecer una suerte de diálogo que permite que ella misma y aquellos árboles puedan a su vez, ¿no es cierto?, reproducirse y seguir siendo parte del universo. Digamos, si este fuera un leñador, obviamente no habría dicho eso, ¿no es cierto? Habría dicho que tenemos metros rumas y vamos talando y vamos cortando árboles y de esa manera convertirlos en dinero. Pues bien, nosotros encontramos que lo que el poeta, y eso sucede en Chile, que somos un país más conocido por poetas que por economistas, con el perdón, digamos, de los especialistas, pero así es la vida nomás, tenemos ¿no es cierto?, nuestra moneda dura la tenemos no en la economía, sino que más bien en la poesía. Anticipan, ven cosas que nosotros no vemos, intuyen cosas que nosotros no vemos, y es la cercanía, y nuestros poetas son populares, y es importante decirlo eso. Tenemos, por supuesto, algunos poetas que no son populares de origen, pero los importantes son populares y tienen la capacidad de ver desde el punto de vista de la vida cotidiana de las gentes que habitan el territorio, y lo que ven, por lo tanto, son cosas muy distintas a las que suelen verse, digamos, desde la academia, desde la posición que uno ocupa en la sociedad como una persona de ciertas comodidades de clase media acomodada, digamos. Entonces, yo tomo esta idea en un doble sentido, digamos, es una relación de convivencia donde lo que permite la perpetuación es la relación, o sea, las cabras permiten la vida de los cabreros,
pero las cabras necesitan comer pasto y el pasto permite la existencia de las cabras. Y por lo tanto, ahí hay una mutua dependencia, un circuito virtuoso que se puede conservar sobre la base de ciertas consideraciones que son muy básicas. Es decir, no queremos mucho más de lo que tenemos, o sea, vivimos con lo que tenemos y básicamente hay una proporcionalidad entre nuestro quehacer y nuestro producto y uno se condiciona al otro. Entonces, tenemos ahí una foto de Tralahuapi, de aquí nomás, ¿no? Donde la familia, digamos, tiene alpacas. Y las alpacas tienen que ver con la actividad de la hija que se dedicó a la artesanía. Lo conocimos también con Susana, que está ahí, a quien le doy las gracias por haberme acompañado en estas aventuras. Y te encuentras con que, claro, hay todo un circuito familiar que está ahí autorreproduciéndose sin la necesidad imperativa de talar, sin la necesidad imperativa de convertir en sus bosques en dinero. Entonces ahí uno empieza a decir, a ver, ¿qué nos está proponiendo esto? Que esta bacanía nos está diciendo, oye, piensen un poco cómo están pensando el mundo desde el otro lado, ¿no? Cómo se piensa el mundo, ahí está Coñaripe, ¿no es cierto? Cómo se piensa el mundo del supermercado para adentro y del supermercado para afuera. Y dentro del supermercado, nos lo recuerda nuestra poeta mapuche amiga Adriana Paredes Pinda, estamos creando, y lo dice ella con mejores palabras de lo que yo podría decirlo, seres sin alma, ¿sí? y sin espíritu. Estamos creando, digamos, esas terribles figuras del Huichanalhue, que es un espíritu, digamos, complejo del mundo mapuche que se vuelve, digamos, muy adversarial y se vuelve cuando el comportamiento de las comunidades no se ciña a los cánones tradicionales. Entonces nos está diciendo, ojo, aquí hay, ¿no es cierto?, una separación que no la vemos en las afueras del supermercado. O sea, si uno lo mirara desde el punto de vista simplemente de la cantidad de especies, de la diversidad, o sea, cuestiones bien simples, las señoras que están sentadas, digamos, vendiendo sus productos en las afueras de los supermercados están haciendo más vida social, están reproduciendo más vida vegetal, están articulando mejor lo vegetal que al interior del supermercado, donde las cosas se separan con nylon, donde las cosas están individualizadas, separadas unas de otras, donde no hay relaciones sociales, donde las cosas se pierden. Entonces, la propuesta desde las comunidades tiene que ver justamente con, a lo mejor hay algo malo en la forma como nosotros estamos pensando el mundo y tal vez sería bueno darle una vuelta y ver si podemos pensarlo de otra manera. Y en ese sentido, lo que se pone en entredicho es lo que en antropología llamamos la cosmología occidental nativa. Es decir, siempre decimos que la cosmología es como de los otros pueblos, ¿no? Como que los que están allá afuera. No, si nosotros creemos cosas muy raras. Es decir, entre las cosas raras que creemos tenemos ilusiones muy, muy absurdas. Por ejemplo, la principal de ellas es que nos sentimos separados del mundo. Y esa es una de las que nos lleva más radicalmente a nuestra perdición. Es decir, nosotros podemos decir estamos separados aquí unos de otros, cuando todas las evidencias físicas, fácticas, no estoy hablando ni de espíritu, ni de una visión como visión global, ¿no? El dato físico me dice, no. O sea, entre yo acá y el colega que está en el último lugar de la sala, hay un puente muy claro, o sea, hay aire, o sea, estamos pegados. No nos queremos ver pegados, porque si estuviéramos en el agua lo tendríamos más claro. Si tuviéramos, no voy a hacer un chiste grosero, ya. Si estuviéramos en el agua lo tendríamos bastante más claro, ¿ya? Pero como no estamos en el agua y creemos que el aire no existe, entonces vivimos en la ilusión de esta isla, de este aislamiento. Y ha sido, digamos, la ruta equivocada de Occidente el cultivar este individualismo en forma creciente desde antiguo. No estamos hablando de un Occidente, digamos, solamente moderno o solamente capitalista, sino que ya estaba incubado algún germen de individualismo tempranamente en la historia de Occidente. Pero este individualismo plantea, digamos, cuestiones bastante complicadas para la forma como nos enfrentamos a los desafíos contemporáneos. Plantea un excepcionalismo humano, o sea, como que nosotros somos, ¿no es cierto?, el top de... Aquí Darwin con nosotros ya llegamos a lo máximo que podían llegar una especie cualquiera. Las otras especies no piensan, nosotros sí pensamos, somos excepcionales, ¿no? El excepcionalismo humano. Somos supremacistas porque el mundo ha sido puesto para que nosotros lo gobernemos. Los animales con los cuales nosotros nos relacionamos son instrumentos de nuestra voluntad, etc. Entonces empieza a aparecer una ilusión que hace del ser humano un antropocentrismo, ¿no es cierto?, un ser altamente destructivo y que asume que la tecnología es como la gran herramienta que le permite posicionarlo en el mundo.
Y en ese contexto aparece este darwinismo social de la idea de, que es más bien un spencerismo, de que estamos compitiendo unos con otros. Y el ejemplo que nos ponen los botánicos, que es súper claro, es decir, mira, en realidad nosotros vemos el tema de la competencia entre los árboles, así nos lo enseñaron en la escuela, así nos lo dijeron en las universidades, que los árboles competían por la luz. Y era porque veíamos la mitad del árbol nomás, veíamos la parte que se veía, que era como quien dice, del suelo para arriba. Y no veíamos lo que no podíamos ver o no queríamos ver, que era del suelo para abajo. Y cuando se mira del suelo para abajo, las raíces están en otra operación, no están compitiendo. Están creando redes, están colaborando, están creando familias, están creando vínculos. Entonces, chuta, quiere decir que hemos jugado con la mitad de la vida y no sabíamos que existía otra mitad y pensábamos que la competencia era como el motor de todo y resulta que habían otros motores que estaban instalados, que no niegan la competencia, pero que obligan a pensar que se puede hacer la cosa de un modo otro. Y naturalmente que esa visión de mundo crea ceguera. A mí me impresiona en la zona central de Chile, por ejemplo, cuando la gente se compra una parcela de grado, el negocio inmobiliario es un tema fundamental. Es decir, si nuestro país va a ser completamente, radicalmente transformado por la gran empresa inmobiliaria y no nos damos cuenta porque los predios ya están vendidos, los mercados de tierra ya están, ¿no es cierto?, los fondos ofertados, las parcelaciones hechas, o sea, no están construidas, pero cuando llega un parcelero, ¿no es cierto?, a la zona central, digamos, Cuesta la Hormiga, muy bonito, todo eso, lo primero que dice hay que despejar el suelo. Hay que despejar, es una expresión muy, muy común. Y despejar significa eliminar todo elemento de biodiversidad y transformarlo en prado inglés. Y poner una palmera, digamos, polinésica, no, digamos, la palma chilena, que habita ahí mismo, ¿no? Es decir, de hecho, Las Palmas es impresionante, porque Las Palmas tenemos palmeras chilenas y tenemos en la iglesia palmeras polinésicas de las Canarias, de que importado. Entonces, eso es como ese nivel de inconsistencia. De los lagos vemos la superficie. Nos cuesta entender que en el mundo mapuche, por ejemplo, el lago tiene profundidad y que el lago es una cosa profunda, pero a nosotros nos interesa el espejo de agua y eso es lo que se vende. Y ahí le ponemos, digamos, el motor fuera de borda y ahí ponemos el windsurf y ahí ponemos la cuestión, ¿ya? Y nos tiramos con traje de baño. Entonces, lo que hemos hecho es desensamblar el mundo y a eso le pusimos una doctrina filosófica, económica, que ha dominado la política del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y que es la tragedia de los comunes. Es decir, que nos decía, mira, en realidad, hecha todas estas consideraciones en 5 paginitas que se publicaron en la revista Science hace bastante tiempo atrás, si le decimos aquí, si le dejamos los bienes así libremente a la gente los va a destruir. Por lo tanto, la única forma que tenemos de proteger la naturaleza es creando propiedad. El problema era que quienes no, soy yo nomás, los que somos antiguos en la sala, ¿no? Recordaremos que los locos se servían en los platos así de entrada, en todas partes en Chile y no había escasez de locos. O sea, la escasez es un producto, no una causa. Es decir, producto de una acción de voracidad empresarial que se genera en los años 80 entonces, recursos que eran de libre acceso y que vivieron bien, que gozaron de buena salud en la historia de Chile, hoy día son escasos, no porque el chileno sea intrínsecamente voraz, sino que voraces son los mercados que los convirtieron en unidades monetarias, podríamos decir. Chuta. 2 minutos. 2 minutos 53 segundos. Ya. El tiempo, el recurso escaso. Lo interesante cuando uno mira, y ya no va a poder contar la historia, solamente va a poner el monito nomás, cuando uno conversa con algún comunero, en este caso un comunero mapuche, se da cuenta que el crecimiento, yo pongo esa lámina ahí, puedo dejarla, de hecho está la presentación, la constitución de la unidad territorial, hay una suerte de mutuo acomodo recíproco entre la acción humana y las contrapartes no humanas. O sea, hay un diálogo. De modo tal que, por ejemplo, en este caso, se funda una casa, cuando hay una mujer sola, se despuebla, se crea una especie de isla en torno de ella, porque ella no tiene los medios ni la fuerza de trabajo para ir al monte a sacar leña, va cortando a su alrededor, pero a la medida que va creciendo la unidad familiar,
va generándose más fuerza de trabajo, se va a buscar la leña al monte, se deja crecer los árboles dentro del predio y en la lógica mapuche, cuando la persona muere finalmente, tiene que dejar la cosa como más o menos la encontró. O sea, no va a dejar cosas para los hijos, no hay esta cosa como de herencia muy marcada. Entonces la naturaleza retoma su curso. Y esto es un tema, una especie como de permanente ciclo, ¿no es cierto?, retroalimentado, que hace posible entonces que las sucesivas generaciones puedan engarzarse a través del tiempo con un ambiente que logra conservar los rasgos, no en forma estática, pero conservar rasgos que son fundamentales en términos de lo que nosotros entenderíamos como biodiversidad. Ahora, la idea entonces que la residencia es un proceso, la residencia indígena. Cuando uno compara una casa, por ejemplo, una parcela de grado, pongámoslo más, en el mismo predio indígena, si uno compara la cabaña que la persona usa para fines de etnoturismo o turismo indígena y la que usa para vivir, se da cuenta de la tremenda diferencia que hay entre una y otra. La cabaña de turista, para el turista es una cabaña la típica, ¿no?, la que ustedes conocen con microondas, digamos, con luces así especiales, etcétera, con madera expuesta. Y la vivienda mapuche es completamente distinta. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay en el caso de la vivienda indígena, la ruca, hay un habituamiento a la convivencia con las otras especies. Entonces, el techo de la ruca se convierte en gallinero y las gallinas tienen acceso a la vivienda porque por la lluvia, digamos, es muy digamos, inconveniente mantenerla afuera, hay una convivencia. El perro no tiene acceso al interior de la vivienda porque su pega es otra, y hay una relación donde todos los animales y las personas entran en esta suerte de retroalimentación permanente. Y eso le da a nuestro ambiente una impronta que los cabros chicos recogen y la traducen en imágenes. O sea, ahí tenemos un dibujo infantil donde claramente no hay esa ruptura, no hay esa separación que nosotros perdón, era para avisarme que se me había acabado el tiempo. Esa impronta queda grabada, digamos, como una disposición anímica. Desgraciadamente los llevamos a la escuela, le decimos, mire, sabe que está mal hecho el dibujo, tiene que ponerle márgenes, tiene que usar la regla, o sea, liquidamos todo lo que había enfrentado hasta ese momento. ¿Ya? Y creo que ahí somos muy responsables de ir erosionando aquellos capitales que están instalados, mala palabra esas capacidades que están instaladas, ¿no es cierto?, en las personas con reglas y normas que son propias de un mundo distinto. Por el tema de tiempo, solamente las conclusiones, es decir, básicamente tenemos que entender que avanzar, digamos, de alguna manera en una suerte de democracia de lo viviente, es decir, entender que el planeta está habitado por seres muchos, varios, diversos, ¿no?, y que tendrían estos que de alguna manera vincularse a través de formaciones de coaliciones más que nada con la acción humana y no esta acción antrópica que aparece como devastadora. Segundo, creo que es importante que hay que reconocer que hay formas distintas de conciencia que permiten, que uno puede reconocer otras formas de existencia que meritan derechos, ¿no? Y los derechos animales es un tema que está en discusión, que están, ¿no es cierto?, las distintas escuelas de derecho pensando también, ¿ya?, cómo se consagran, ¿no? Pero lo fundamental, eso pone coto a la acción devastadora del capitalismo. Es decir, si protegemos, digamos, al animal del sufrimiento inútil, Superpollo estaría en problemas, por ponerlo así en simple. Hay un tema ahí que tiene que ver con la condición necesaria de supervivencia de todos nosotros, comunidades humanas y no humanas. Por lo tanto, las garantías para la supervivencia me aparecen como fundamentales. Importante, estas personas con sus parcelas, con sus iniciativas, ellos son acreedores ambientales. Ellos han hecho un esfuerzo, han producido carbono, han retenido carbono, han producido oxígeno, han hecho todas las operaciones de su vida cotidiana, han sido de beneficio para el resto del mundo. Sin embargo, se les considera objeto de educación ambiental, hay que educarlos ambientalmente. Y eso hace que, escucha, ¿por qué no damos vuelta a la educación ambiental? ¿Por qué no vamos primero y veamos qué es lo que podemos aprender de esa práctica social en términos de educación ambiental y educarnos nosotros mismos y digamos, incorporar en ella, en esa reflexión, el conocimiento y la ciencia? Por lo tanto, para cerrar nomás frente a la egolatría individualista de la especie, paganía congenial. Eso, sí. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Juan Carlos Quius. A continuación, pasará a exponer el señor Felipe Guerra con la ponencia titulada Conservación de la diversidad biocultural, los pueblos indígenas en la discusión del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y áreas protegidas
y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, boletín número 9404 del 2012. Bueno, primero que todo, agradecer a los estudiantes de la Facultad de Derecho por invitarme y también felicitarlos porque en realidad, como señalaba el profesor Esquius, son 10 años ya de estas jornadas y yo comencé organizándolas conjunto con otros estudiantes y es grato ver que después de 10 años se sigan realizando esta actividad. Bueno, voy a organizar mi presentación en 5 partes. Primero me gustaría hablar un poco del contexto general de la discusión o la relación, de cómo se ha venido dando la relación entre conservación de la biodiversidad y pueblos indígenas, para luego hablar un poco ya del proyecto de ley de biodiversidad que le llaman, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, que es el boletín 9404-12, para después pasar a hablar de las estrategias que han tenido los pueblos indígenas, organizaciones de pueblos indígenas en realidad, que han estado muy vinculadas a la conservación de la biodiversidad, para incidir en la discusión legislativa que ha tenido el derrotero legislativo que ha tenido este proyecto de ley. Finalmente, analizar críticamente el resultado del proceso de consulta indígena, va a ser un análisis bien crítico en realidad, y a realizar algunos comentarios finales si es que me queda tiempo. Bueno, para partir, es importante señalar siempre que los modelos de conservación que nosotros conocemos, los modelos de conservación de la biodiversidad convencionales o tradicionales que nosotros conocemos, tienen su origen en la conformación o en la consolidación de los procesos de conformación, de los estados modernos, ¿no es cierto?, de los estados coloniales. ¿Qué significa esto? Que básicamente, en el momento en que se empiezan a crear los estados, a consolidar y a consolidarse territorialmente, los estados se adjudican para sí, expropian, ¿no es cierto?, a los habitantes que habían en estos territorios sus tierras, ¿no es cierto?, y sus recursos. Los expropian y básicamente lo que hacen los estados en estos procesos es una parte de estas tierras las entregamos a colonos o se las mesuramos a las personas que habían ahí y la otra parte las vamos a guardar para conservar los recursos naturales que hay en esos lugares, ¿no es cierto? Este fue el modelo que se vino impulsando en Estados Unidos, es el país donde surgen las primeras áreas silvestres protegidas, el modelo que inspira la creación del Parque Yellowstone, ¿no es cierto?, del Parque Yosemite, donde se barre a las comunidades que hacían uso y ocupaban estos lugares para dar paso, ¿no es cierto?, a la conservación de la biodiversidad para toda la humanidad, muy basado en una ideología, en una doctrina muy puritana también de lo que era la naturaleza era algo prístino, ¿no es cierto?, estos lugares eran zonas prístinas. Contradictorio a eso, estos lugares eran lugares que estaban habitados, que habían sido durante décadas, durante siglos, durante milenios sometidos a procesos de manejo, ¿no es cierto?, donde las comunidades habían coexistido con ese lugar y precisamente ese manejo había permitido que cuando llegaron los estados a esos lugares, los recursos se encontraban relativamente bien conservados y era posible crear áreas de conservación en esos lugares. Bueno, Chile no estuvo ajeno a esta tendencia y básicamente, si uno analiza, por ejemplo, en el siglo XX, el siglo XIX, comienzan a crearse las primeras, en el momento de expansión de las fronteras hacia el norte y el sur, final del siglo XIX, se comienzan a crear las primeras áreas silvestres protegidas bajo el tipo de reservas forestales, ¿no es cierto? Se crea así en 1907 la reserva fiscal, Reserva Forestal Mayeco, ¿no es cierto?, en territorio mapuche, y desde 1907 hasta 1913 se crea la reserva Tirúa, Alto Biobío, Villarrica, Yanquihue, Petrohue, y si uno suma todas las hectáreas que se protegen con la creación de estas reservas forestales, totalizan cerca de 600.000 hectáreas. ¿No es cierto? Si uno compara esta cifra con el resultado del proceso de reducción del pueblo mapuche en este mismo espacio territorial, se da cuenta que el Estado le entregó a una población grande de personas 2.318 títulos de merced que contabilizan 407.000 hectáreas aproximadamente, ¿no es cierto?, de lo que contrasta con las 600.000 hectáreas de protección a través de esta figura de reservas forestales. Sin embargo, durante el último tiempo, durante lo que podríamos pensar las últimas 3 décadas, se ha venido generando, o los pueblos indígenas han comenzado a incidir a través de los foros internacionales en las discusiones relativas a la conservación, poniendo en relieve en realidad las consecuencias, los impactos negativos que han tenido que asumir como consecuencia de los impulsos de conservación de los estados nacionales, ¿ya? Esto ha dado lugar básicamente a 2 discusiones paralelas. Uno, en materia de derechos humanos, ¿no es cierto? Se han venido
codificando derechos especiales a los pueblos indígenas, que tienen como correlato, ¿no es cierto?, el reconocimiento de derechos territoriales, políticos, que van dando cuenta también que han incidido en las discusiones, ¿no es cierto?, de las directrices en materia de conservación. Y las directrices en materia de conservación han ido recogiendo, ¿no es cierto?, por tanto, esta discusión y han ido básicamente han ido generándose, yo creo que dos cosas importantes. Uno, reconocer las formas propias de conservación de los pueblos indígenas y dos, reparar las injusticias históricas que han sufrido los pueblos originarios como consecuencia de las políticas de conservación de los estados. En el caso de Chile, este ha sido un tema hasta hace bien poco casi no se abordaba, pero sin embargo se han venido realizando estudios de los cuales a mí me ha tocado participar, donde hemos tratado de ir sistematizando cuál es la relación o de qué forma, en qué situación se encuentran los pueblos indígenas en relación a la conservación de los territorios, de sus territorios. Y básicamente hemos logrado detectar 4 casos distintos. En primer lugar, hay casos, ¿no es cierto?, donde el Estado ha creado áreas silvestres protegidas sobre tierras de ocupación ancestral, territorios de ocupación ancestral de pueblos indígenas, sin incorporar, sin participación, sin consentimiento, obviamente, y sin incorporar formas de participación en la administración de estas áreas, ¿no es cierto? Y aquí me parece que casos emblemáticos, bueno, la comunidad Cahuáscar, hasta hace poco el pueblo Rapa Nui, que se le entregó en concesión el parque nacional que se encuentra en la isla. También hay casos donde el Estado, ¿no es cierto?, ha creado áreas protegidas sobre territorios de pueblos indígenas sin consentimiento, pero con el tiempo, ¿no es cierto?, se han ido estableciendo acuerdos de gobernanza compartida, y me parece que el caso más emblemático es el caso de la Reserva Nacional Los Flamencos y actualmente el Parque Nacional en la isla Rapa Nui. Un tercer tipo de casos son casos donde existen, ¿no es cierto?, territorios, áreas, ecosistemas o sitios naturales sagrados que son conservados por las comunidades, que son conservados por distintas razones, pero que no cuentan con ningún tipo de reconocimiento estatal ni oficial y por tanto se encuentran vulnerables a amenazas de instalación de proyectos extractivos, etc. Y acá me parece interesante el caso de Mapulahual, que es una red de parques comunitarios gigantesca, que realmente es un regalo para la humanidad que esas comunidades estén conservando ese territorio extenso. El caso de la comunidad de Yaquita Huascoaltinos, que tiene un territorio titulado a su nombre, pero que no ha sido reconocido, no ha querido ser reconocido como un territorio de conservación, aun cuando la comunidad de Yaquita Huascoaltina la ha declarado como un territorio de conservación. El caso de Quinquián, ¿no es cierto?, que también ellos han declarado como un territorio de conservación una parte importante de su territorio, que lograron recuperar en la década del 90. Y un cuarto cuarto tipo de situaciones son casos donde iniciativas de conservación privada, ¿no es cierto?, que actualmente se han ido creando, se superponen con territorios indígenas o territorios de comunidades las que han sido conformadas sin también el consentimiento de las comunidades que han vivido ahí. Y a mí me parece que quizá el caso más emblemático es el caso del Parque Tantauco, en Chiloé, el Parque Futangui también en Lago Ranco y la Reserva Costera Valdiviana, pero yo haría la distinción porque en realidad TNC ha ido incorporando al menos estándares de relacionamiento con las comunidades que son mucho más interesantes, están ahí en línea con al menos la discusión internacional en materia de conservación. Bueno, a nivel internacional se ha acuñado el concepto de territorios o áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales para referirse a las formas de conservación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ¿no es cierto? Es un concepto bastante amplio que ha permitido incorporar una gran variedad de situaciones distintas de conservación realizada por comunidades. Y la UICN recientemente ha acogido este término e incluso en el marco de la Convención de Biodiversidad también se ha fomentado y se ha instado a los estados a que reconozcan los territorios indígenas de conservación como una forma de gobernanza efectiva y también que lo incorporen dentro de las estrategias nacionales de conservación de la biodiversidad, porque gran parte de los territorios que se encuentran actualmente bien conservados están precisamente en territorios de pueblos indígenas. Bueno, el proyecto de ley de biodiversidad y áreas silvestres protegidas, este proyecto ingresó a tramitación legislativa en junio del 2014, en el segundo gobierno de la Bachelet, formaba parte, ¿no es cierto?, de las 50 medidas comprometidas para los 100 primeros días, y vino a sustituir un proyecto que ya había ingresado
el gobierno anterior del presidente Piñera, ¿no es cierto?, que básicamente ambos proyectos tenían como objetivo dar cumplimiento, cerrar con la reforma de la institucionalidad ambiental iniciada el año 2010 con la promulgación de la ley 20.417. ¿Ya? Hay que destacar que ambas iniciativas ingresaron a tramitación legislativa sin realizar procesos de consulta indígena, ¿ya? Aun cuando se trataba de un proyecto de ley que afectaba, ¿no es cierto?, territorios de pueblos indígenas que se superponen con áreas protegidas, tampoco se hacía cargo de los impactos, ¿no es cierto?, de la reparación que en muchos casos hay que hacer de la creación de áreas silvestres protegidas sobre comunidades, y al mismo tiempo tampoco incorporaba mecanismos de participación en los demás instrumentos de gestión de conservación de la biodiversidad que este proyecto de ley consideraba. Y a partir de eso, básicamente se produce el año 2014, finales del 2014-2015, distintas organizaciones indígenas que estaban vinculadas con proyectos de conservación se reúnen para discutir, bueno, qué hacer frente a la discusión parlamentaria de un proyecto de ley que no reconoce nuestros esfuerzos en materia de conservación de biodiversidad. Y ahí, básicamente, la estrategia de las comunidades, de las organizaciones, fue generar un documento que sintetizara los impactos del proyecto de ley sobre sus formas de conservación y realizar una serie de indicaciones que permitieran incorporar dentro de la discusión legislativa los estándares de derechos humanos que amparaban los derechos de las comunidades indígenas. Y este set de indicaciones se socializó con parlamentarios. La comisión, gran parte de los parlamentarios incorporaron las indicaciones dentro de las indicaciones que tenían que hacer ellos, ¿no es cierto?, al proyecto de ley. Y fue así como el año 2016, en enero del 2016, el Ministerio de Medio Ambiente se allana en el fondo la demanda de las comunidades de realizar un proceso de consulta indígena y inicia este proceso de consulta indígena que duró básicamente hasta marzo del 2017, con la excepción del pueblo Rapa Nui, que se extendió hasta junio, si no me equivoco, del 2017. ¿Ya? El objetivo, sin embargo, del proceso de consulta indígena no era hacer una consulta indígena del proyecto de ley, sino que era hacer una consulta indígena sobre las indicaciones sustitutivas que iba a presentar el Ejecutivo al proyecto de ley. O sea, aquí tenemos ya un primer problema, ¿cierto? Hay una vulneración del carácter previo de la consulta a través de esta forma de implementar la consulta indígena. Bueno, me gustaría ahora analizar críticamente el proceso de consulta indígena. Y para eso voy a tratar de realizar 5, en el fondo organizado el análisis crítico en 5 ítems, ¿no es cierto? Limitación al proceso de consulta indígena y sus resultados, instrumentos de conservación de biodiversidad, o sea, instrumento económico de conservación, áreas de conservación de pueblos indígenas, áreas protegidas del Estado y régimen de fiscalización, sanción de fiscalización, infracciones y sanciones. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones del proceso de consulta indígena y su resultado? En primer lugar, como les señalaba, hay una vulneración del carácter previo de la consulta. Este proyecto de ley no fue sometido a consulta indígena en la redacción del borrador original, sino que fueron las indicaciones sustitutivas. Con eso se trataba, en el fondo, de arreglar, en el camino, una situación que ya venía mal. Sin embargo, el gran problema que se genera es que durante la discusión, o sea, durante el proceso de consulta indígena, el Ministerio de Medio Ambiente suspendió la tramitación legislativa del proyecto de ley, pero la reanudó en diciembre del 2016 antes de que terminara el proceso de consulta indígena. ¿Qué significa esto, básicamente? Presentó indicaciones, reanuda la discusión, estando pendiente todavía la presentación de las indicaciones que tenían que ser objeto, o sea, que tenían que ser el resultado de la consulta indígena, y esto obviamente también es una afectación del carácter previo de la consulta y le resta capacidad de incidencia a las comunidades en el proceso de discusión parlamentaria. Ahora bien, con respecto al contenido de las indicaciones que presenta el Ejecutivo, estas son bastante limitadas y se enfocaron en 3 puntos, ¿no es cierto? En 4 puntos, perdón, instrumentos económicos de conservación. Se crea una categoría nueva de conservación, ¿no es cierto?, para los pueblos indígenas en materia de áreas silvestres protegidas y en materia de fiscalización. Y se desconoce una serie de observaciones que realizan los pueblos indígenas de manera fundada, sin entregar argumentos de por qué el Ministerio de Medio Ambiente deja fuera las observaciones de los pueblos indígenas en las indicaciones que finalmente presenta. Y esto, aquí
pongo una cita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, analizando los estándares en materia de consulta, ha señalado que, ¿no es cierto?, un elemento constitutivo de la negociación y del diálogo entre las autoridades y los pueblos indígenas en el marco de los procedimientos de consulta es que la finalidad de estos procedimientos debe ser alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento. ¿Qué significa esto? Básicamente, ha dicho la OIT, la Corte Interamericana y la Comisión, ninguna de las partes en un proceso de consulta puede imponerle a la otra su posición, ¿ya? No hay derecho a veto de ninguna de las partes. ¿Y qué significa esto además? Que es un deber del Estado, de los Estados, ¿no es cierto?, el de ajustar o incluso cancelar un plano o proyecto, una medida, ¿no es cierto?, en base a los resultados de un proceso de consulta indígena, y si decidiera no hacerlo, o sea, no tomar en consideración las observaciones de los pueblos indígenas, tiene que entregar fundamentos de por qué no ha hecho eso, porque esto permite en el fondo la revisión posterior judicial del resultado de la consulta, y esto en el informe del proceso de consulta indígena no se hizo, con muchas indicaciones que eran bastante relevantes. Bueno, en materia de instrumentos de conservación, en materia de instrumentos económicos de conservación, se hace una sola indicación, básicamente que dice relación con mandatar al SBAP para promover, ¿no es cierto?, prácticas de conservación, o sea, mandatar al SBAP a promover la incorporación de prácticas sustentables que incluiría las prácticas de conservación de la diversidad de comunidades locales e indígenas. ¿Ya? Eso es todo lo que hace, la única indicación que hay en materia de instrumentos económicos de conservación. Y esto es grave, ¿por qué? Porque dentro del título de los instrumentos económicos de conservación está lo que se denominan los bancos de compensación, que son un instrumento que viene en el fondo más bien a acoplarse con el sistema de evaluación de impacto ambiental, que busca generar un mercado de bancos de compensación, o sea, de iniciativas de conservación que generan un crédito de conservación para que los titulares de proyectos que están siendo sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental y tienen que compensar, puedan comprar estos créditos, ¿no es cierto?, y compensar adecuadamente sus proyectos en evaluación. Bueno, los pueblos indígenas, cuando uno revisa los informes territoriales, regionales, hicieron una serie de observaciones a los bancos de compensación para poder en el fondo poner límites a las compensaciones cuando se afectan territorios indígenas y sitios de significación cultural naturales, ¿no es cierto? Y básicamente todas estas indicaciones fundadas, que tienen fundamento también en el marco internacional de derechos humanos, no fueron acogidas por el Ministerio y fueron básicamente desechadas sin entregar ningún fundamento. En el otro ámbito donde se generan indicaciones por parte del Ejecutivo tiene que ver con las áreas. Se crea una área, o sea, la creación de una nueva categoría de conservación, que son las áreas de conservación de pueblos indígenas, ¿no es cierto?, que son básicamente áreas que se ubicarían dentro de tierras indígenas, y el objeto de protección es la conservación de las hábitats, las especies y los ecosistemas, así como los valores culturales asociados. Bueno, el gran problema que uno observa en el reconocimiento de estas áreas de conservación de pueblos indígenas es que difieren bastante del concepto de territorios indígenas de conservación, ¿no es cierto? En primer lugar, porque no reconocen dentro de las áreas de conservación de pueblos indígenas la conservación de las comunidades locales, lo que ya de por sí da cuenta en el fondo de que es un concepto completamente distinto y que no las incluye. Y esto va en contra incluso de lo que ha señalado recientemente el relator especial de Medio Ambiente de Naciones Unidas, que ha señalado que es necesario reconocer en un plano de igualdad las estrategias de conservación de los pueblos indígenas y las comunidades locales que mantienen formas de vida vinculadas a los territorios. ¿Ya? Básicamente porque están en una condición similar a la de los pueblos indígenas. O sea, son comunidades que dependen, sus formas de vida y culturas dependen de la relación estrecha que mantienen con los territorios y con los bienes naturales comunes que hay en esos lugares. El otro gran problema que presentan las áreas de conservación de pueblos indígenas es que señala que solamente pueden ubicarse en tierras indígenas. Y esto ya es un gran problema porque, como ustedes saben, nosotros tenemos por una parte una definición legal de tierras indígenas en la ley indígena, pero por otra tenemos también una definición en el convenio 169 que básicamente extiende el concepto de tierra o territorio indígena a todo el hábitat que los pueblos indígenas utilizan o ocupan de una u otra manera. ¿Ya? Ese es el concepto, y a partir de ahí se van derivando derechos de uso y derechos de ocupación. ¿Ya? El concepto de la ley indígena es un concepto restringido. Solamente son tierras indígenas aquellas tierras que el Estado en algún momento reconoció a través de un título a las comunidades y se encuentran inscritas, ¿no es cierto?, en un registro de tierras que crea la ley. ¿Ya? A nuestro juicio, el uso del concepto tierras indígenas es un problema, va a generar problemas de interpretación grave, y nosotros esperamos, obviamente, que el desenlace de esto sea, obviamente, reconocer el concepto de tierras indígenas sinónimo al artículo 13 del convenio y no a la ley indígena, pero eso no está claramente establecido en el proyecto de ley.
Ahora bien, las indicaciones en materia de áreas protegidas del Estado, en materia de áreas silvestres protegidas del Estado es donde se hacen más observaciones. En primer lugar, se reconoce, ¿no es cierto?, se reconoce que para modificar o desafectar un área protegida tiene que ser a través de una ley, ya que esto es un estándar que es el estándar que actualmente está vigente en Chile. Pero sin embargo, nosotros, muchas comunidades hicieron observaciones a este tema, a este punto. Decían, efectivamente hay que elevar el estándar de desafectación de parque, a que sean por ley, ajustarlo a la Convención de Washington y a la Ley de Bosque Nativo de la década de los 30, pero hay que establecer una excepción para el caso de restitución de tierras a comunidades indígenas. Esto ha pasado en Chile, ¿no es cierto? En Chile se han desafectado áreas silvestres protegidas, parques, para poder restituir tierras a comunidades. El caso del Parque Nacional Chiloé, por ejemplo. Y es fundamental que el Estado cuente con instrumentos legales para poder hacer esas desafectaciones para restituir tierras indígenas. En el caso del Parque Nacional en Rapa Nui, el Ministerio de Medio Ambiente se negó a restituir las tierras que por derecho le corresponden al pueblo Rapa Nui, fundado en la Convención de Washington, ¿no es cierto?, en que se requiere una ley para desafectar el Parque Nacional, situación que no se había dado en otros casos, como les comentaba en el caso del Parque Nacional Chiloé. El otro tema es que otra indicación que se hace es que se permitan, ¿no es cierto?, a las personas y a las comunidades interesadas que puedan solicitar la creación de áreas silvestres protegidas, pero lamentablemente no se entregan herramientas ni financieras ni técnicas de apoyo a las comunidades para poder hacer estas solicitudes. Se establece la obligación de requerir un informe de aspectos culturales con incidencia directa en la conservación ambiental previo a la creación de áreas silvestres protegidas, lo que es positivo, evidentemente, pero se ocupa nuevamente el concepto de tierras indígenas, lo que también es restrictivo. Se establece el deber de previo a la creación de un área silvestre protegida de un proceso de consulta indígena, lo que ya venía siendo, era un estándar que era exigible, ya la Contraloría lo había hecho exigible en varios dictámenes. Se establece la posibilidad de que las comunidades indígenas participen en la administración de las áreas silvestres protegidas, lo que viene a reconocer la situación, por ejemplo, de las comunidades atacameñas en Olicanantay, en la Reserva Nacional de los Flamencos, pero se establece como una facultad del servicio, ¿ya? Y aquí es interesante, hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha señalado que las comunidades no tienen no es una facultad del Estado reconocer la administración comunitaria o el comanejo en el caso de áreas silvestres que se superponen con sus tierras, sino que es un derecho, ¿ya? Entonces, eso igual es criticable. Se establece la posibilidad de eximir a las comunidades del pago por ingreso al área silvestre protegida, pero siempre y cuando se reconozcan los usos comunitarios en el plan de manejo o en el decreto de creación del área silvestre protegida, lo que evidentemente supedita la posibilidad de realizar usos comunitarios dentro del parque al reconocimiento previo por parte del Estado. Y se establece la obligación, ¿no es cierto?, de los planes de manejo de incorporar los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Se establece el deber, ¿no es cierto?, pero no se aclara cuál es el estándar de participación que van a tener las comunidades al momento de elaboración de los planes de manejo. Y este es un tema complejo, porque la forma en la cual el Estado tiene para saber de qué manera un plan de manejo le impacta a una comunidad es la consulta indígena, y por tanto estos instrumentos debieran ser consultados, y actualmente la ley no establece eso. Y también hay jurisprudencia del sistema interamericano donde se establece que los planes de manejo son actos administrativos que tienen que ser consultados. Y finalmente, un último tema importante acá, y para ir terminando, tiene que ver con las concesiones dentro del área silvestre protegida del Estado. No se establece la consulta previa al otorgamiento de concesiones sobre áreas silvestres protegidas que se superponen con territorios de comunidades indígenas, y esto es un tema grave. Nosotros entendemos que por la autoejecutabilidad del convenio 169 debiera ser consultable este tema, y probablemente lo que va a generar esto es que las comunidades que se vean afectadas por concesiones van a terminar judicializando estos conflictos. Finalmente, para terminar, en lo que tiene que ver en materia de régimen de fiscalización, infracción y sanción, el régimen, en términos generales, distingue entre infracciones dentro de las áreas silvestres protegidas y fuera de las áreas silvestres protegidas. En ambos casos, tienen que haber instrumentos de conservación para que, en el fondo, se produzcan las infracciones, ¿no es cierto? Dentro de las áreas silvestres protegidas tiene que haber un plan de manejo. Las infracciones básicamente están dirigidas a infracción al plan de manejo y al decreto de creación del área silvestre protegida, y fuera de las áreas silvestres protegidas a los planes de manejo de conservación de ecosistemas, de especies, etc.
Se exime de responsabilidad a hechos infraccionales que son cometidos por comunidades en el marco de sus usos o en el marco de sus costumbres, ¿no es cierto? Siempre y cuando señala las indicaciones, el decreto de creación del área, el plan de manejo o los planes de manejo de conservación de ecosistemas o especies reconozcan los usos y costumbres de las comunidades indígenas y nuevamente se supedita, ¿no es cierto?, la posibilidad de realizar prácticas culturales de las comunidades al reconocimiento previo por parte del Estado a través de estos actos. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Para terminar esta ronda de exposiciones, escucharemos a la ponencia del profesor Vladimir Riesco, titulada Bosques y sociedad chilena hacia una mirada biogeográfica. Bueno, vamos a hacer un pequeño viaje por la historia de Chile. Este es un trabajo este es el marco de un pequeño paper que estoy trabajando para un magíster que hice con amigos de otros países latinoamericanos. Y estuve viendo la idea desde una perspectiva, de una mirada crítica del derecho, es decir, entender el derecho como un instrumento de cambio social y no solamente como una disciplina como se usa mucho en nuestra facultad y en nuestro mundo de analizar las antinomias, el razonamiento lógico, como si fuera una pseudociencia, cuando en circunstancias que el derecho simplemente es creación humana, son convenciones, y es una imposición normativa producto de intereses que hay detrás más allá de la mera norma. Y si analizamos la legislación forestal desde esa mirada, entendiendo que el derecho es un reflejo o una expresión de la realidad social a través del tiempo, eso lo vamos a poder ver claramente en la historia del derecho forestal. Hoy día, en materia forestal, existen, lo hicimos en biodiversidad forestal específicamente, existen 3 normas vigentes que regulan los bosques en Chile, que son la Ley de Bosque del año 32, el Decreto Supremo 463, por un lado, que tiene unas normas maravillosas, tiene un artículo 5º que establece la prohibición de cortas de árboles o arbustos nativos a menos de 200 o 400 metros de los manantiales, una norma de protección de cuencas que si se hubiera aplicado tendríamos todas las cuencas hidrográficas en perfectas condiciones en Chile, pero si nos damos el trabajo de recorrer de Valdivia a Paillaco, vamos observando las cuencas que existen, no vamos a encontrar nada, vamos a encontrar pino o pasto en el fondo de las cuencas. Bueno, pero está esa norma, incluso crea una figura penal. En el primer panel se hablaba de necesidad de los delitos ambientales. Existen delitos ambientales. Hay una figura elaborada por el Foro Penal hace más de 10 años por Jean-Pierre Mato, está publicado en Editorial Jurídica. Están los tipos penales hechos. Hay que aprobarlos y hay que hacerlo entrar en vigencia. Ahora, ¿por qué no se aprueban? Porque hay intereses detrás para que no se aprueben. Por ejemplo, en esa figura, entre paréntesis, existe el delito penal de elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hace como 10 años tuve un encuentro en la Asociación Chilena de Derecho Ambiental donde mis colegas dijeron ese proyecto de ley es inviable porque en el fondo vas a exponer al ejercicio de acciones penales a las empresas que eluden el CIA. ¿Y por qué no? Jean-Pierre Matus decía, Jean-Pierre Matus no es un activista revolucionario, un destacado abogado penalista, él decía, el bien jurídico es proteger la institucionalidad ambiental. Me parecía súper bien. Ahí está el proyecto de ley. No hay para qué inventar cosas nuevas ni seguir el proceso de proyecto. Está lo que está. Pero volvamos al derecho forestal. Y en el derecho forestal tenemos también el decreto de ley 701, cuya vigencia ya está extinguida, pero parcialmente rige a propósito de los procedimientos de algunos artículos. Bueno, por un lado, porque establece el procedimiento del subsidio a la forestación, de ahí vamos a ver sus efectos. Y finalmente la ley de recuperación de bosque nativo y fomento forestal, que es una ley bastante interesante, pero que tiene algunos problemas de concepto. Y ahí vamos a partir. ¿Qué es un bosque? ¿Ya? Este concepto lo saqué de ecología forestal, ¿ya? De un clásico acá de nuestra universidad, del profesor Claudio Donoso, ya tiene varias ediciones nuevas. Este concepto de Barnes nos dice que los ecosistemas forestales en el fondo nos dice que los bosques son sistemas ecológicos tridimensionales dominados por árboles, otras plantas de carácter leñoso, pero en interacción con la matriz aire, tierra, paisaje. Este es un concepto ecosistémico del bosque.
¿Cuál es la gracia de este concepto? Que nos permite entender el bosque como un proveedor de servicios, como no solamente un proveedor de recursos forestales, de recursos madereros, recursos forestales madereros, sino que también de recursos forestales no madereros y de servicios ambientales, como la protección del suelo, la protección del agua, la protección de otras especies que forman parte de la biodiversidad, la producción de oxígeno, ¿ya? Que son una serie de categorías que están descubiertas hace mucho tiempo. Ya vamos a encontrar en este viaje que ya hacia 1840 en Chile era patente, en el Chile central, los problemas de conservación con el bosque esclerófilo en aquella época. Pero si este concepto lo contrastamos con el concepto de bosque nativo que recoge nuestra legislación vigente, que es tanto la ley de bosque del 32, el decreto de ley 701, como la ley de regulación de bosque nativo y fomento forestal, nos habla de sitios poblados por formaciones vegetales donde predominan árboles, ¿ya? Sitios poblados por formaciones vegetales donde predominan árboles, con un porcentaje de cobertura ecoarbórea, o sea, lo que cubre la copa del árbol, la sombra del árbol, 10% en zonas áridas o semiáridas, 25% en zonas más favorables. Lo malo de este concepto es que no distingue entre bosque nativo y plantación, ¿ya? Por tanto, sería bosque y por tanto sería un objeto de protección jurídica las plantaciones forestales, que son responsables de importantes daños ambientales o degradaciones ambientales. Entonces, este concepto no tiene una mirada ecosistémica. Habla de espacio, habla de plantas, pero no habla, no distingue, no pone en valor este elemento particular que es el bosque nativo, que es tanto el bosque esclerófilo como el siempreverde con todos sus tipos forestales. La ley 20.283, que es la... Estoy pasando en el... Ahí está, ese era el de la ley de bosque. Ya, ahora sí. Recoge un concepto un poquito más amplio porque incorpora el concepto de bosque tal como estaba antes, pero agrega el concepto de bosque nativo, ¿ya? Y el concepto de árbol. El concepto de árbol que nos indica que es una especie de tronco leñoso cuya altura mínima es 5 metros, ¿ya? Tenemos árboles, perfecto, pero si los árboles son nativos o autóctonos, especies autóctonas, que ya sea que se hayan regenerados solos, o con plantación bajo dosel, o sea, bajo los otros árboles, son bosques nativos, aun cuando exista en ellos presencia aislada o accidental de especies exóticas. Típico bosque en la zona, bosque intervenido en nuestra zona. Hay manzanos, las crónicas de los varios trabajos de historia natural cuentan que hay una foto bien impresionante de cuando se reocupa Villarrica, ya por parte del ejército chileno a fines del siglo XIX. Logran descubrir dónde estaba Villarrica porque estaban las piedras del molino de la época colonial, del siglo XVI. La selva había crecido durante esos 300 años enorme, eran árboles gigantescos. Bueno, cuando fue ocupándose con la colonización durante el siglo XIX los diferentes bosques de la zona sur, acá en Valdivia, en Yanquihue, se encontraban manzanos en medio de la selva. Bueno, esos manzanos son especies exóticas llegadas a la época colonial, pero que habían quedado ahí. Se habían ido reproduciendo, habían quedado ahí. Ese bosque no pierde la calidad de bosque nativo porque tenga especies exóticas aisladas, ¿ya? Lo mantiene. Ahora, pero este concepto también tiene una limitación, no nos da una mirada ecosistémica, no se hace cargo, o sea, es mejor, avanza, pero no se hace cargo de los servicios ambientales que presta el bosque. Aquí tengo que correr las dos porque si no. Ya, lo que yo propongo es que tengamos una mirada biogeográfica. ¿Qué es la biogeografía? La biogeografía es una disciplina, una rama de la geografía, esto lo dice un viejo maestro, Pierre George, que me gusta harto, de hecho encargué este librito del diccionario de biogeografía. Yo tengo desviaciones históricas y geográficas porque soy profe de historia, entonces tengo ese problema, que me gusta más que el derecho, pero los dos sirven. El derecho sirve para resolver. Bueno, Pierre George nos dice que la geografía es una rama, la biogeografía es una rama de la geografía que tiene por objeto estudiar la localización, la distribución espacial de los seres vivos, ¿ya? Una mirada biogeográfica, por ejemplo, es la que habría tenido Andrés Bello, sin saberlo, cuando redactó el Código Civil y se le planteó la idea de regular el acceso al agua dentro del Código Civil. Y en el mensaje le indica que no, porque dice Chile son varios países en uno. En Chile no es lo mismo el agua en el norte que en la zona central o sur, donde el recurso es muy abundante. Entonces no podemos entregar una ley general que se aplica a todo el país, la regulación del agua, tenemos que entregarlo a ordenanzas locales, dice Andrés Bello. Nunca se hizo porque en ese tiempo el poder municipal era muy limitado, pero era una idea interesante. Esa intuición biogeográfica es de sentido común. Pues Chile no es un país, son hartos países, ¿ya? Pero ahí hay un rollo bien interesante con el tema de la noción de territorio de Chile. Esta fotito en realidad es una ficción, ¿ya? Es una ficción. Porque si nosotros vamos a entender cuál es la situación de los bosques en Chile, vamos a ver que son muchos ecosistemas diferentes.
Cuando nace la República, esta imagen nos muestra en lo formal, en virtud del principio utis possidendi, lo que poseíais lo seguiréis poseyendo, del derecho internacional, que se estableció entre las ex colonias americanas del Imperio Español, que los territorios de las gobernaciones eran lo que iban a ser los territorios de las repúblicas, en el fondo, ¿ya? Ahora, Chile se extendía a la Patagonia, qué sé yo, pero en la práctica, Chile ocupaba una franja, no ocupaba esto, ocupaba solo hasta el Biobío. Hasta ahí había continuidad territorial, desde Atacama al Biobío, ¿ya? Al sur era Araucanía y 2 enclaves aislados, que era Valdivia, un enclave, que se recupera en 1640 para el mundo occidental y queda vinculado al Virreinato del Perú directamente, y Chiloé vinculado al Virreinato del Perú. Entonces, no había continuidad de Chile, ¿ya? Ese país era 190.000 kilómetros cuadrados, ya que contrasta con los 752.102 que tenemos hoy día. Bueno, ¿qué pasaba en ese país? Ahí es donde se desarrolla una continuidad normativa desde las ordenanzas de Nueva España, ¿ya? La novísima recopilación de leyes de Indias que establecen normas para recuperar o conservar los montes, que son normas que se aplicaban en Nueva España, en el Virreinato de Nueva España en México, que son el primer código de minería, y crean una primera institución llamada el Denuncio de Bosques, que es una institución que establece la posibilidad de entregar al titular de una explotación minera una superficie determinada de bosque para someterla a la explotación minera, para usarla como estructura, para los trapiches, para los socavones, como fuente de energía. Bueno, esa figura del denuncio de bosque fue responsable en gran parte de la degradación del bosque esclerófilo en la zona norte de Chile, ¿ya? En la zona centro-norte, norte chico, zona central. Ahora, sin embargo, esta no es la responsable de la gran expansión. Chile tuvo una fiebre de expansión, lo mismo que Estados Unidos, seguimos el mono norteamericano, coordinada la campaña del desierto en Argentina con la ocupación de la Araucanía llamada pacificación en Chile, lo mismo, a partir de un fenómeno que es el ciclo triguero. El ciclo triguero comienza a desarrollarse durante el siglo XVIII en Chile, pero se desarrolla con mucha fuerza a partir durante el siglo XIX con la derogación de las llamadas leyes de grano o corn laws en Inglaterra, que eran normas proteccionistas del ingreso de grano a Inglaterra. Por tanto, Inglaterra se autoabastecía de cereales. Cuando se eliminan estas leyes, que tenían un contenido profundamente liberal monetarista, liberal clásico, se abre el mercado del grano a nivel mundial. Y Chile, que tenía tierras bastante aptas en principio para el cultivo del grano, pero ahora vamos a ver que no eran tan aptas, comienza una fiebre agrícola, grandota, y se comienza a expandir esta frontera agrícola, avanza hacia el sur, y bueno, viene una fiebre de tierras que termina con un desastre, como estas maravillas que son estas cárcavas brutales. Son denunciadas por un libro que yo se los recomiendo. Bájenlo, esta Memoria Chilena, lo recomiendo siempre a mis alumnos, es re largo el libro, pero es muy bonito, de Rafael Elizalde, La sobrevivencia de Chile. Este libro fue elaborado por un encargo del Ministerio de Agricultura en la época de la Reforma Agraria y en la época de Frei, padre. Es un trabajo muy bonito donde da cuenta de todo este proceso de degradación del bosque, ¿ya? Bueno, esta degradación se tradujo en la formación de cárcavas, el desarrollo de dunas, destrucción del suelo, al grado que, a poco andar, en no más de 50 años, se agotó completamente el suelo disponible para el trigo en la zona central. ¿Qué ocurrió? Que necesitaba la oligarquía terrateniente chilena, que eran los que manejaban la tierra, extender la conquista de tierras hacia el sur, y ahí, además existiendo tropas frescas que venían de la Guerra del Pacífico, la idea de ocupar íntegramente el territorio de la Araucanía, y se inicia esta campaña militar de invasión del territorio de la Araucanía. Y se expande el territorio de Chile, y ahí Chile pasa recién a tener continuidad territorial hasta Chiloé, ¿ya? En ese periodo, tras esa ocupación. Ahora, pero en 1840, una memoria elaborada por la Sociedad Nacional de Agricultura detecta ya los graves efectos que tanto el ciclo triguero como el ciclo minero a partir del denuncio de bosques habían generado en el bosque esclerófilo de Chile. El bosque esclerófilo es aquel que está poblado por especies de hoja coriácea, de hoja dura, es un bosque de zona seca, ¿ya? Bueno, ¿y qué es lo que nos dice? Bueno, lamentablemente esta explotación sin límite ni medida del bosque se ha traducido en que hoy día los cursos de agua están agotados, están llenos de sedimento, el suelo agrícola se ha perdido, hay desarrollo de enormes yacimientos dunares en la zona central costera, en la provincia del Maule, donde era una de las capitales trigueras. Por tanto, había que hacer algo, pero el problema es que ya era muy tarde, ya era muy tarde ahí, pero sí se podía hacer algo al sur, y de ahí vamos a ver cómo llegamos a esta historia. Este personaje, que tiene aspectos de el Führer. Bueno, este personaje es un personaje bien interesante. Si pueden ir a Chanco, vayan y pasen a ver la Reserva Forestal Federico Albert,
que es un bosque súper raro, porque es un bosque de eucalipto, pino, aromo, ¿cachai? Pero es antiguo, tiene ya más de 100 años, y tiene aroma, andan zorros, hay cierta biodiversidad, porque es desordenado, porque es un bosque de restauración. Federico Albert fue contratado durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, fue contratado para el Instituto, para el Museo de Historia Natural, y a él se le encomendó por parte del Estado el deber de viajar en la costa de la provincia del Maule entre Yico y Constitución. Recorrió la zona esencialmente para observar la situación que había ahí, que era la presencia... Este es el Parque Federico Albert, ¿ya? Bueno, recorrió esta zona. Él fue, bueno, esta es una pega interesante. Él fue inspector de bosques, creó la primera institucionalidad forestal chilena, la inspección de bosques, pesca y caza, dependía del Ministerio de Industria, para que cachen un poco la vinculación productivista o mirada productivista que había del bosque. Pero es la primera institucionalidad forestal que tenemos. Bueno, y esta institución, a partir de las ideas de Federico Albert, elaboran sientan las bases para el decreto, para la ley de bosques del año 32, que hoy día está vigente y que vamos a conversar un poquito de ella. Pero, claro, y se me desordenaron estas cuestiones, ¿no? Pero, sí, acá. Espérate, acá, esta es. Claro, pero entre las cosas que recomienda Federico Albert es la importación de especies exóticas, ¿ya? Como el pino, el eucalipto, el pino californiano y el pino radiata. Se introduce a Chile y la primera plantación de pino eucalipto de carácter industrial se realiza en la provincia de Arauco. ¿Ya? Está dirigida por un ingeniero alemán, Konrad Peters. Hay un libro que se llama La silvicultura chilena, que es el primer libro de silvicultura que se publica, lo reeditaron hace poco, La Corma. Y bueno, y él desarrolla esta primera plantación industrial para satisfacer los requerimientos de madera de los yacimientos de Lota, ¿ya? Además, en el año 1907, como decía Felipe, se crea la primera reserva forestal, el mismo año, que es la Reserva Forestal Mayeco, que luego lo vamos a ver. La superficie de plantación exótica, que parte primero, y ojo, que el pino y el eucalipto se traen fundamentalmente para combatir la erosión y las dunas y las cárcavas. Ese era el objetivo, eso lo recomendaron otra vez Federico Albert. Se empieza a ver la posibilidad de un desarrollo industrial porque era una planta de rápido crecimiento y de madera utilizable en la construcción y en otras áreas. Bueno, primero se planta por la carbonífera Lota 34.339 hectáreas, ¿ya? En el año 1915. Al poquito tiempo, ¿ya? En el año 30, 15 años después, hay 143.540 hectáreas en la provincia de Maule y Concepción. Después esto va aumentando masivamente. En el año 65 se comienza a estimular ya plantaciones masivas realizadas por el Estado para crear las bases para una industria forestal de pulpa, papel y de madera. Y finalmente, en la época de la dictadura militar, con el decreto 1701 y a través del subsidio a la forestación, llegamos a la cifra definitiva de 2 millones de hectáreas de plantación exótica. 2 millones, ¿ya? Así llegamos a lo que tenemos. Y esa ¿cómo se llama? Esa plantación es la base del sector forestal que hoy día existe en Chile, ¿ya? El sector forestal es altamente concentrado, no son más de 3 grupos económicos los que dominan el patrimonio forestal. En la región de Los Ríos, el 80% del patrimonio forestal pertenece a Arauco, y es un sector económico que se caracteriza por generar el tercero participa en el aporte al PIB, pero genera muy malas remuneraciones, mucha pobreza, y además ha ido provocando una serie de impactos y daños ambientales bastante importantes en los cursos de agua, en el acceso al agua y otros. Ahora, otro factor determinante de la sociedad chilena con los bosques: fuego y colonización. Acá todos nosotros, o muchos, o sea, siempre con mis alumnos les digo, ya, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Qué trabaja tu abuelo? Bueno, casi todos nosotros los que somos casureños o descendemos de comunidades mapuches, de campesinos, de obreros forestales o de colonos, de gente que trabajaba en la madera. Esta zona estaba toda cubierta de bosques y se fue explotando primero para tener el tanino, con las cáscaras de lingüe y otras especies, por los durmientes, para el ferrocarril, y así se construyó esta zona. Bueno, pero para poder acceder a la zona y desarrollar agricultura, lo que se hacía era quemar el bosque, ¿no? Y si debajo del bosque había suelo fértil, detrumado, de buena calidad, con una profundidad importante, el que quemaba se afortunaba, se hacía rico, y si debajo había ñadi o otra cosa, el que quemaba quedaba pobre y tenía que irse, no quedaba nada más que hacer. El fuego fue el responsable de la gran destrucción de bosques. Por tanto, mira, entre 1870 y 1910, el suelo cubrió las zonas de Talca, Biobío, época de ciclo triguero tardío, Valdivia, Yanquihue, más de 25.000 hectáreas de alerce se quemaron entre Puerto Montt y
¿cómo se llama ese pueblo? En la ciudad de Puerto Varas. Bueno, y en Aysén la colonización fue más tardía, hasta el año 50, y ahí se quemaron más de 2 millones de hectáreas. El fuego ardió continuamente durante muchos días. Bueno, esto obligó a que el año 1872 se emitiera un decreto, la primera ley de Corta, que restringía el uso del fuego, que le imponía límites por parte del Estado. ¿Ya? Imponía límites y ponía término el año 1872 a la institución del denuncio de bosques que venía de la colonia, de las ordenanzas de Nueva España. ¿Ya? En virtud de esa norma, el año 1879 se dicta un decreto que crea la reserva de bosques fiscales a la cual se refería Felipe, la reserva más antigua, la reserva forestal Malleco, que tiene más de 100 años. Y esta reserva esencialmente se basa, o sea, el abuelo de esta es la memoria de la Sociedad Nacional de Agricultura de 1840. Es decir, ahora como se refunda Chile, ¿ya? Esta categoría esta convención, esta institución jurídico-política occidental que es Chile, avanza hacia el sur, invade este otro territorio, bueno, no repitamos los errores del pasado. Por tanto, el primer cordón cordillerano de la cordillera de los Andes, que da el Valle Central, en un ancho de 10 kilómetros, lo vamos a destinar solo a conservación. ¿Y el objeto cuál era? Esencialmente evitar la degradación del suelo y del agua. ¿Ya? O sea, tempranamente existía conocimiento en Chile, tempranamente, de la importancia del bosque para proteger las aguas y el suelo. ¿Por qué no se hizo algo antes? Simplemente porque no había capacidad fiscalizadora, no había mayores intereses para hacerlo, no hubo un despliegue del Estado, pero existía norma, existía. Pero siempre cuando en estos debates acá se dice, bueno, hay que regular, hay normas, sí, hay harta norma. Chile ha regulado hace tiempo, lo que pasa es que hay que usarla, tiene que haber instituciones que quieran aplicarla, pero y hace mucho tiempo hay desarrollo normativo. Bueno, este proyecto permitió la creación en muy poquito tiempo de más de 600.000 hectáreas de áreas protegidas. En cuanto a conservación de biodiversidad, el año 1967 se ratifica la Convención de Washington de protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de América, pero ya las primeras categorías de conservación, que eran parques nacionales de turismo y reservas de bosques fiscales, habían sido creadas en virtud de la ley del año 32. Acá esto fortaleció simplemente y crea nuevas categorías de conservación, que son parques nacionales que conocemos hoy día. A ver, la ley del año 32, sí. No, antes para cerrar, porque estoy pasado el tiempo. Bueno, solo un dato. El año 2013, que siempre me gusta, les cuento a los cabros, pero siempre me gusta recordar este artículo, lo recomiendo harto, es un artículo chiquitito que salió en el Mostrador, que habla de los pilares del modelo económico chileno, que lo sacó la Fundación Sol. ¿Ya? Y en ese documento, uno de los pilares fundamentales es el decreto ley 701. Es decir, la creación del decreto ley 701, la sustitución de bosque nativo, la creación de 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales a través de un subsidio por parte del Estado, es un pilar del modelo. ¿Ya? No es una cuestión que hicieron los occidentales de malo, es un objetivo del modelo impuesto por la dictadura en Chile. Es parte del modelo neoliberal chileno. Por tanto, si queremos asumir un proyecto de conservación, es fundamental que tengamos que hacer un cambio global a estas instituciones. A modo de conclusión, simplemente, lo que me gustaría señalar es que debíamos en materia forestal avanzar hacia una conceptualización coherente, que incorpore un concepto biogeográfico y ecosistémico en la noción del bosque, y que se haga cargo del bosque no solo como un recurso inagotable de carácter minero, ni tampoco como un problema o obstáculo para la agricultura, sino que como un valor ambiental, un bien jurídico fundamental para garantizar otros servicios, la protección del agua, del suelo, del aire, y para ello se requiere también que la noción de territorio que se aplica al país, recoja el criterio de territorio indígena, ¿ya? Que incorpore la variable ecosistémica. Hoy día la noción de territorio que tenemos es una visión solo geopolítica. Sin embargo, y ahí les dejo entregado una reflexión que es bien entretenida, si ustedes ven bien, nosotros tenemos bastante suerte, porque ¿por qué se formó Chile así? ¿Por qué no se ocupó por otro lado? Claro, porque lo que pudiera ocupar una hueste castellana de poca gente, con pocos recursos en el siglo XVI, era hasta la cordillera. Cruzar la cordillera era una epopeya. Las gobernaciones que se fijaran de océano a océano eran inviables. Entonces, como eran inviables, simplemente, ¿qué es lo que pasó? Se ocupó la cordillera para acá. La cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt, crean una realidad biogeográfica propia. O sea, Chile tiene una identidad biogeográfica, es una isla biogeográfica, por tanto no es tan difícil incorporar esa variable en nuestra legislación. Pero hay que entrar a revisar íntegramente e incorporar esos criterios. Ya, de ahí lo otro lo conversamos. Agradecemos al profesor por su exposición.
Ahora damos inicio a la ronda de preguntas por parte de los asistentes. Les solicitamos que levanten la mano para acercarles un micrófono. Allá. Gracias. Mi nombre es Francisca Enríquez. Quisiera hacer dos preguntas. Una para Felipe Guerra y la otra para el profesor Riesco. Perdón. Sí. Disculpe. Para Felipe, entiendo que hay una causa en el Tribunal de Santiago. Hace mucho tiempo estuve viendo la audiencia sobre esa causa, no recuerdo el rol exacto, sobre el derecho a veto. No sé si ya terminó el proceso en el Tribunal de Santiago, si llegó a la Corte Suprema, pero quería saber si estabas tú familiarizado con la jurisprudencia que se está desarrollando en esa área y qué esperas si es que no ha salido la sentencia. ¿Qué esperarías tú que sucediera en términos de la integración del tribunal o de cómo los ministros integran la sala que está diciendo esa causa? No estoy muy familiarizada, pero entiendo que es un proyecto que se está dando en Atacama sobre los relaves mineros en pueblos atacameños. Claro, es la de Codelco Expansión Radomiro Tomic por 50 años ya. Sí, conozco el caso. Ya. Y la pregunta para Vladimir Riesco es, los tribunales ambientales no tienen mucha incidencia o no resuelven problemas que tienen que ver con el área forestal. En términos de reclamaciones, eso lo ven los tribunales locales, entiendo. Yo no soy abogada, pero por la vía de las demandas de reparación por daño ambiental, entiendo que sí puede haber ahí un rol importante de los tribunales y quisiera saber cuáles son sus reflexiones acerca de cuáles son las limitaciones que incluso así pudiesen tener estos tribunales en fallar al respecto. ¿Cómo? ¿Parto nomás o no? Sí. Bueno, el caso de la división Radomiro Tomic, bueno, es un proyecto súper antiguo de minero, entonces es un proyecto que ya básicamente está súper agotado y lo que está quedando actualmente son minerales a gran profundidad y que requieren mucha más agua para poder extraer el mineral porque la calidad, la ley del mineral es peor y todo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo conozco el caso porque justo hice un informe en Derecho con Nancy Yáñez sobre ese caso en particular. Y nosotros lo que planteábamos en el informe en Derecho es que este proyecto, que considera la ampliación del relave minero de Chuquicamata, ¿no es cierto?, que se acerca, en el fondo se extiende sobre un salar hacia la comunidad de San Francisco de Chiu. Este proyecto, por las dimensiones que tiene, por el impacto que genera en las comunidades, era un proyecto que requería consentimiento, no simplemente consulta, ¿ya? Esto en base básicamente a dos cosas. Bueno, el convenio 69 limita la consulta solamente para el caso de traslado de comunidades, ¿ya? Pero en la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos Indígenas, que no es un tratado internacional, pero es un compromiso serio del Estado, de un Estado que suscribe algo así, uno entiende que un compromiso serio establece que tiene que haber consulta en caso de disposición de residuos tóxicos en territorios indígenas. Tiene que haber, consentimiento. Y además, la Corte Interamericana, en varios casos, ha señalado que cuando los proyectos generan impactos significativos sobre las comunidades, ¿no es cierto?, que este es un concepto que se utiliza en nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando se generan impactos significativos que ponen en peligro la subsistencia o amenazan la subsistencia cultural de un pueblo, ¿no es cierto?, de una comunidad organizada, también se requiere consulta. Esto, básicamente, el caso del pueblo Saramaca versus Surinam es como la sentencia que da los elementos, el pie de esta jurisprudencia hacia adelante. ¿Qué pasa? En Chile, básicamente, lo que se ha hecho es que se ha interpretado la consulta de una manera sumamente restrictiva. Entonces, el reglamento de consulta establece, bueno, ¿cuál es la finalidad de la consulta? Tomaron una jurisprudencia de la OIT que decía la consulta no le da a las comunidades un derecho a veto, ¿ya? Efectivamente, la consulta no le da un derecho a veto a las comunidades, pero la OIT también ha señalado que la consulta tampoco le da un derecho a veto al Estado, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque la consulta es un proceso de diálogo, un proceso, si quiero no quiero verlo, de negociación. Entonces, en los procesos de negociación, básicamente una exigencia siempre básica es el acomodo de las posiciones de las personas que están sentadas en la mesa conversando.
¿no es cierto? Y el modelo de consulta que se ha implementado en Chile es un modelo sumamente formal. Yo le pregunto a la comunidad, hago toda la parafernalia, la metodología, me demoro un año en hacer la cuestión, hago los informes finales, pero después hago lo que quiero. ¿Ya? Básicamente esa ha sido como la forma y la tónica en la que he operado siempre. Y nunca se ha tomado en consideración lo que podríamos considerar como esta variante, este desarrollo que ha seguido la consulta en materia internacional. Y además de eso, el desarrollo que ha seguido el consentimiento, los casos en los que se requiere consentimiento también en el derecho internacional de los derechos humanos. El caso de RT Sulfuro es un caso que el tribunal ambiental, bueno, esto es un problema, en mi opinión crítica, pero es un problema de los tribunales ambientales. En general, nosotros pensamos que los tribunales ambientales son tribunales que en muchos casos lo han hecho, que son tribunales que resuelven sobre los temas técnicos, pero muchos de los derroteros que han tenido los casos de comunidades dentro de los tribunales ambientales han sido más bien formalistas. O sea, cuando uno ve la sentencia, los tribunales terminan rechazando las reclamaciones de las comunidades por secretaría, o porque se inventa esta idea de la invalidación impropia que restringe los plazos para presentar las acciones, o se ponen cortapisas, ¿no es cierto?, a la reclamación, esta reclamación cuando no se observan adecuadamente las observaciones ciudadanas, o se desarrollan tesis de cumplimiento del estándar de observar, de responder las observaciones ciudadanas sumamente formales. Entonces eso yo creo que en general en los tribunales ambientales no existe un desarrollo del tema del consentimiento, no existe un desarrollo de este tema de hasta dónde llega, quién puede ver, si hay alguno de las partes que están sentadas en la consulta pueden vetar o no la posición del otro. Más bien, la discusión en los tribunales ambientales se ha ceñido únicamente a determinar si es que se produce o no la susceptibilidad de afectación directa. O sea, súper restringida la discusión en materia ambiental. Entonces, lamentablemente, yo lo que estoy viendo, y es lo que por lo menos conversé con los abogados de la comunidad de San Francisco de Chihuahua, es que si el caso se pierde en la Corte Suprema, porque se perdió en el Tribunal Ambiental de Santiago, también por secretaría, lo que dijo el Tribunal de Santiago es que la reclamación tipificada para los observantes ciudadanos no la pueden ocupar las comunidades indígenas que han sido sujetos de consulta, o sea, les quita legitimación activa, una salida formal. Ellos van a presentar un recurso de casación y si les llega a ir mal en la Corte Suprema, ellos van a llevar el caso al sistema interamericano. Y por las dimensiones del proyecto, por los impactos que ya ha generado el proyecto en las comunidades, y es muy probable que, un caso largo, pero es una comunidad que lleva 100 años viviendo, no sé si 100 años, pero viviendo al lado de Chuquicamata, una comunidad que puede esperar 10 años litigando en el sistema internacional. Entonces, al menos ese por lo menos es como el derrotero que va a seguir el caso de RT Sulfuro en lo que he conversado con los abogados, mis colegas que están llevando el caso. Tengo, Francisca, de todas maneras, si quieres, como te dije, nosotros hicimos un informe con Nancy Yáñez, si lo quisiera, me escribes y yo te puedo enviar el informe que preparamos para San Francisco de Chihuahua. Sí. Ya, mira, en relación con el bosque nativo, claro, las infracciones, a ver, toda acción de corta o explotación de bosque nativo requiere plan de manejo forestal. Es lo que dice la ley de recuperación de bosque nativo y fomento forestal, y plan de manejo puede ser plan de manejo de conservación, plan de manejo forestal, plan de manejo de obras civiles. Y ahí quien tiene competencia son los juzgados de policía local. Sin embargo, en los ecosistemas forestales como componente ambiental son parte de las líneas de base. Es un estudio de una de... Yo al laberito pelado así de atrás, ¿no? Ya. Bueno, son parte de las líneas de base. Por tanto, tú podrías presentar una reclamación en contra de una resolución de calificación ambiental y por esa vía llegar al tribunal ambiental. Es una hipótesis de daño ambiental también, lo puede afectar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que hace unos años atrás y después revisamos de nuevo y eso existía. Hace tiempo hice un pitutito para la agrupación de forestales por el bosque nativo y pasamos revistas sobre, porque nos llamaba la atención que el uso del subsidio de la forestación del 701 lo usaba esencialmente los grandes propietarios forestales, los grandes grupos económicos, los que más usaban ese subsidio. Decíamos, bueno, y si tenemos 2 millones de hectáreas y el sistema de evaluación de impacto ambiental establece que en la región de los ríos, por ejemplo, debieran someterse a CIA proyectos de explotación forestal que comprendan 500 hectáreas anuales de explotación agregadas o individualmente establecidas, evidente, hay muchos predios que tienen 500 hectáreas de plantaciones pegaditas unas al lado de la otra, con impactos ambientales relevantes. ¿Se habrán sometido al sistema? ¿Y cuál es la respuesta? Ninguna. No solo en la región de los ríos. Yo busqué de la sexta región hasta Punta Arenas.
y no pillé ni una. Y hasta el día de hoy no hay, salvo Trillium, hace muchos años atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay diálogo entre las normativas relativas al subsidio de aquella época, no te pedían RCA en la situación que RCA. Y en ese tiempo no existía la superintendencia, por tanto no había un organismo que fiscalizara la ilusión al sistema. Hoy día, y esa fue una deuda pendiente, en una jornada hace como 2 años atrás, me acuerdo que estábamos exponiendo en el edificio de Nahemías, y vino una colega del Instituto Forestal. Y la inquietud que ellos tenían era la misma que teníamos acá. Oye, pero esto hay ilusión, evidentemente. Bueno, pidamos que fiscalice la Superintendencia del Medio Ambiente a los proyectos forestales, que empiece a fiscalizar. Ya, intercambiamos correo, ahora no voy a trabajar ese tema. Al final nunca lo hicimos, pero eso hay que hacerlo. O sea, yo creo que ahí la Super debiera iniciar una campaña de fiscalización, está facultada para hacerlo, puede ser regional, y ahí determinar si hay o no hay elusión. Y por esa vía voy a llegar al tribunal. Pero ojo que, bueno, el Tribunal Ambiental fue creado como una contraparte para la Superintendencia del Medio Ambiente. Es una herramienta que se crea para debilitar la reforma. O sea, es una herramienta creada, y les sugiero leer un artículo de Ciper Chile, que salió hace poquito, que está hace como 2 semanas atrás, donde hablan de la historia de Grillo. ¿Estás cachando de Grillo, no? Bueno, Grillo es un correo electrónico. Entonces, encárgale a través de Grillo al diputado tanto que incorpore tal indicación. A través de Grillo, bueno, Grillo es Ponce Lerú. Al final, una secretaria le periciaron los correos, la Policía de Investigaciones, con el que Grillo era Julio Ponce Lerú. Ese es el problema. Y yo les pregunto, ¿quién nombrará a los ministros del Tribunal Ambiental? ¿Por dónde pasan? Por el Congreso. ¿Quién financia a los parlamentarios, a los senadores? Los grandes grupos económicos. Hay un problema ahí. Por eso hay esa jurisprudencia tan variada. Hay que ver de quién es este ministro, de quién es este otro. Esas son cosas malas, no piensen en eso. Eso no pasa en Chile. Gracias, profesor. ¿Más preguntas? ¿Había una acá al medio? Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Hidalgo y le voy a hacer una pregunta a Felipe Guerra asociada a las áreas de conservación. Ya. Me surge la inquietud hace un tiempo sobre la ley 20.930, que es el derecho real de conservación. Me gustaría saber si, bueno, los demás expositores también, si tienen nociones de si ya se ha implementado esta ley. Fue promulgada en junio del 2016. Y quería saber cuánto dura más o menos el procedimiento para que se pueda obtener el derecho real de conservación. ¿Por qué lo digo? Porque considerando que muchas veces cuando los proyectos se someten al sistema de evaluación ambiental, los titulares aún no adquieren los terrenos. Entonces muchas veces los vienen a obtener y vienen recién a hacer las negociaciones cuando ya han obtenido una calificación favorable. Entonces, y considerando que también entre una declaración y un estudio de impacto ambiental se obtiene una RCA alrededor de 2 años, existiría un tiempo suficiente para que tal vez personas naturales o jurídicas que tengan interés en que el proyecto no se ubique en determinado territorio pudiesen realizar esto y tener el derecho real de conservación sobre un terreno determinado sin que la empresa venga a posicionarse? Bueno, ¿Habrán unos 4, no? ¿Cuántos sí, en Valdivia? yo no sé, en Valdivia no sé, hay poquitos. Sí, se han hecho. El tema del derecho real de conservación es que es un contrato entre privados, en el fondo, ¿no es cierto? Hay un sujeto que es dueño de un predio, que tiene bosque o tiene algún elemento que genera beneficio y servicio ecosistémico, y en el fondo transfiere esos beneficios a un tercero, ¿no es cierto?, que los adquiere. Y el sujeto, en el fondo, que tiene el predio queda obligado, o no sé, distintas cosas. Puede ser conservar el bosque, ¿no es cierto?, realizar manejo adecuado, etc. Entonces, básicamente el procedimiento es un procedimiento contractual. Es suscribir una escritura pública ante notario que se inscribe después en el conservador de bienes raíces y se constituye el derecho real de conservación. Entonces, en realidad es bastante breve el tiempo. Uno podría pensar en si uno... Lo que podría ser más largo de hacer es probablemente los planos, porque la exigencia del derecho real de conservación es que tú delimites muy bien las áreas que vas a conservar y establezcas muy bien cuáles son las obligaciones que asume el sujeto dueño del predio, ¿no es cierto? Y como es un derecho real, es un derecho que yo voy a tener sobre ese predio independiente de quién sea el dueño, posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que
creo que puede ser, se puede generar. Todavía no han habido conflictos judiciales ya con derechos reales de conservación. Pero sí, al menos yo he visto otros casos donde, por ejemplo, condominio, ¿ya? Un condominio que tiene una parcelación, ¿ya? Por ejemplo, que establece, generalmente establecen muchas veces condominios serios, establecen reglamentos internos que están firmados por escritura pública y establecen un capítulo de gravamen, ¿ya? Que son gravámenes que en el fondo limitan mi propiedad. Por ejemplo, no sé, no voy a construir el cerco de más arriba de 2 metros, no voy a poner mi casa a pegar la casa del otro, no voy a cortar el bosque que está dentro, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando personas naturales han vulnerado esos reglamentos de copropiedad? Por ejemplo, pidiendo un permiso de edificación que afecta o que no cumple con los gravámenes que están establecidos y la municipalidad se lo entrega, ¿cachai? Lo que ha sucedido es que la Corte Suprema ha dicho esos gravámenes no obligan a la municipalidad. Entonces, esos gravámenes solamente generan obligaciones entre los propietarios de la parcelación. Entonces, la única resolución que hay para una vulneración de esos gravámenes es un litigio entre privados, pero tú no puedes imponérselo a una autoridad administrativa esos gravámenes. A mí me da la impresión, todavía no ha pasado, que el derecho real de conservación puede tener el mismo derrotero, porque también son gravámenes y es un derecho real. Entonces, podría ser que efectivamente un particular, por ejemplo, adquiere un derecho real de conservación sobre un predio, después ese predio se vende a otro particular, ese otro particular, por ejemplo, pida, no sé, pida un permiso ambiental para generar un proyecto de inversión y el SEA se lo dé. ¿Por qué? Porque el SEA no tiene dentro de su... Te va a decir, bueno, a mí la ley no me obliga a mirar si hay derecho real de conservación, así que a mí no me obliga. Y si eso llega a judicializarse, es muy probable que el SEA, por ejemplo, no sé, estoy poniendo un caso hipotético, pero gane, ya con esta jurisprudencia que ha venido dándose en materia de condominio. Entonces, esa yo creo que puede ser la limitación que se genera en materia de derechos reales de conservación. Pero como te digo, todavía no hay litigio, no ha habido conflicto. Entonces es como difícil verlo. Pero eso podría ser un derrotero que sufra este... Sí, pero me surge otra inquietud. En el caso de que el titular del proyecto... Voy al hecho de que la persona que tiene el predio, por ejemplo, está en contra de un proyecto que se viene a instalar. Y el titular aún no adquiere ese predio. Entonces, si yo tengo el derecho de real de conservación como privado y no quiero venderle al titular del proyecto que ya obtuvo una resolución favorable, ¿este titular va a tener que necesariamente cambiar el proyecto? O sea, claro, efectivamente, mira, ese es un tema que se ha discutido harto en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental, a ti el SEA no te exige, por ejemplo, si tú vas a construir una hidroeléctrica, tener los derechos de agua. No te exige, por ejemplo, si vas a instalar una piscicultura, tener no sé, la concesión marítima. Entonces, lo que genera esto es que en el fondo tú puedes tener un permiso, pero que es un permiso que tú nunca vas a poder, no sé, si no tramitas la concesión marítima o no adquieres los predios donde vas a instalar tu... Pero si tú cambias el emplazamiento de un proyecto, tú necesariamente vas a tener es muy probable que tengas que requerir una nueva evaluación ambiental, porque hay nuevas variables ambientales, hay una nueva línea de base que tiene que levantarse. Entonces, pero el sistema de evaluación de impacto ambiental no te exige ser propietario de los terrenos, ni tener los derechos de agua, por ejemplo, o otros derechos concesionales para poder desarrollar los proyectos. Es un permiso completamente aparte y es un poco, da cuenta un poco de la compartimentalización que tiene nuestra administración pública, que tiene esta visión como tan cerrada, tan insular, que se mira el ombligo todo el tiempo. Solamente yo me encargo de mis competencias y mis competencias son las que me dice la ley y nada más. Entonces, genera muchos problemas para con las personas que litigamos, Vladimir lo sabe, las personas que litigamos en materias ambientales, apoyando estrategias de comunidades o de repente incluso de municipalidades que chocan contra la institucionalidad porque te dicen, no tenemos facultades, en realidad no hay voluntad política muchas veces de hacer. Mira, el problema es que muchos proyectos se ejecutan en bienes nacionales de uso público. También. Ahí es otra cosa. Sí. Y eventualmente incluso si un proyecto estatal se puede expropiar, una carretera, la ley de caminos puede expropiarte. Pero, por ejemplo, se dan paradojas. Acá ustedes ubican el relleno de la salida sur, el relleno de Yancahue. Y se ha reclamado marcha, cuestión. Yo hice una denuncia a la superintendencia. ¿Sabes lo que me dijo la superintendencia? Bueno, el relleno es de menos de 35 hectáreas, por tanto no ingresa al CIA, no hay alusión al CIA. Perfecto. Pero lo que es más grave, la DGA, es que ese humedal es privado, no tenemos competencia. Es una cuestión de sentido común, es parte del cauce del río Angachilla. Es un bien nacional de uso público, la carretera es un terraplén, no es un humedal privado. Sí. Pero anda a sacar de ese criterio. Ahora vos tenés que hacer un informe con unos colegas acá para convencer a la DGA.
Y andaban gallos la dejaron unas marchas un día, y yo le dije, ¿y qué sacan con andar marchando? Hagan la pega. ¿No? Si marchar es para los cabros chicos, les digo, ustedes que son viejos, hagan la pega, fiscalicen. No, pues que... No, la DGA siempre sale con cosas raras. No, claro. En esta ley, por lo menos, si los terrenos se fuesen a expropiar, dice explícitamente que el decreto quedaría sin efecto, pero en caso de proyectos de privado era mi consulta. Claro, sí, o sea, es que no, como te digo, el derecho oral de conservación no se autoriza por decreto. Es un contrato. Es un contrato, entonces no hay intervención de ningún servicio público. Y ese es el tema, entonces por eso que, y muy probablemente, como te digo, el derrotero va a ser, es un contrato entre privados y no obliga al Estado, porque el Estado no tiene, yo no tengo, como sea, por ejemplo, Servicio de Evaluación Ambiental, que revisar si es que hay gravámenes en el lugar, por ejemplo. Es muy Muchas probable gracias. Una sugerencia, que metan un plan de manejo de conservación. Sí. Igual le van a poner problemas con AF, pero ya es diferente. Bueno, Eso ayuda. buenas tardes, una última, no sé cómo están las preguntas, pero bueno. Y un comentario. Bueno, eso que se da como el permiso de un proyecto, hay consultoras que se dedican a hacer proyectos y después los venden con el permiso aprobado, con la RCA. Ya que también ahí hay un manejo medio extraño del sistema. Mis preguntas son para el profesor Esquius. Si es que, digamos, como que si pudiera ahondar en el concepto de paganía, porque como que entendí bien la presentación, pero como que no sé dónde está lo pagano, por decirlo así. No lo conozco, pero por ignorancia, digamos. Y también la pregunta sobre el Vitranulfe. Vitranulfe. Si es que sería algo así como una especie como de zombie, por ejemplo, que está más, digamos, en el imaginario occidental. Eso. Sí, muchas gracias. Sí, hay dos referencias ahí para el tema de la paganía. Hay una observación por ahí que hace muy linda también Gabriela Michal, que dice que en el fondo las araucarias, digamos, fueron como las defensoras de la expansión de los pinos, o sea, y de los álamos, de los árboles exóticos. Y voy a remitir la respuesta de la paganía muy directamente a los árboles porque es más fácil y es más entretenido también. El famoso pino de Navidad, con el cual uno celebra cada año, ¿no es cierto?, la Navidad, el natalicio del Señor. Estoy en una universidad cristiana, ¿cachai? Entonces uno va a hacer un aviso. Bueno, la historia del pino, que no es tan mítico, es básicamente que en su, ¿no es cierto?, en su misión, un obispo anglicano está misionando en Alemania y está básicamente transmitiendo la verdad de Cristo, digamos, ante los pueblos paganos. ¿Y en qué consiste la paganía de los antiguos germanos? Bueno, ellos adoraban básicamente a Odín y tenían como digamos, objeto ceremonial el árbol. Entonces la forma que tiene este misionero de demostrar su poder es cortando los árboles. Y mágicamente, y esto no sé, está entre el mito y la realidad, crece los arces, los antiguos, ¿no es cierto?, árboles europeos, crecen pino. Y trae entonces el pino al centro del pueblo como para celebrar el triunfo del cristianismo. Y en ese ejercicio, el pino se presta más porque tiene una forma geométrica que permite representar muy bien la Santísima Trinidad, entonces tiene también un componente ahí de metafórico, pero con un aspecto bastante icónico para el credo cristiano. Pasa de ser un objeto que nosotros llamaríamos un símbolo dominante en la parte religiosa, un símbolo ritual dominante, para convertirse en un símbolo instrumental, ¿vale? Es decir, de ser el objeto del culto, se convierte simplemente en una decoración de una celebración distinta. ¿Cómo lo relaciono eso con la paganía? Bueno, que en el fondo son paganos y fueron vistos como paganos todos aquellos pueblos que establecían con la naturaleza una relación de comunidad. Esto recibió distintos nombres en la filosofía y la historia del pensamiento, la antropología. Se habló en algún momento del animismo, se habló en otro momento de la participación en la naturaleza, esta indiferenciación. Pero la lectura de hoy día, diría yo, en la materia nuestra, es que en realidad estos conceptos, digamos, animismo
o participación, o mentalidad primitiva, o mentalidad prelógica, eran todos estos conceptos como derogatorios que se usaban para desprestigiar a estas comunidades, lo pagano, daban cuenta de una falta de comprensión de los propios occidentales respecto a lo que significaba este tipo de vinculación con el mundo. Y claro, tenían bastante más razón en el sentido de identificar mucho más claramente las relaciones físicas, materiales, que se daban entre las comunidades y las prácticas culturales y el mundo. Y la ficción la estábamos viviendo nosotros al crear una especie de separación mágica entre algo que no estaba separado con respecto a una realidad fáctica que sí estaba unida, digamos. Entonces, lo de pagano tiene que ver con eso. Es decir, y lo que hace Gabriela Mistral al afirmar eso, creo yo, es justamente deslindarse, bajarse, digamos, de este coche cristiano y entender que este sometimiento de la naturaleza a la cual nos manda la Biblia, el Antiguo Testamento, es básicamente un tipo de creencia que nos aleja más que acercarnos al corazón, digamos, del planeta. La Tierra es una cosa india, decía Kerouac, un novelista, ¿no es cierto?, norteamericano de los años 50. Y era eso, o sea, era esa idea de integración. ¿Cómo ya me confundí yo con el algo es alma, ¿no es cierto? Un alma, pero es un alma que es como un poco indomesticable, ¿no? O sea, que en el fondo no es un zombie, puede ser representado con un zombie. De hecho, la Adriana Paredes Pinda de alguna manera lo grafica así, digamos, un ser sin alma, sin espíritu. Pero es un espíritu rebelde, un espíritu que sintiéndose traicionado se vuelve rápidamente adversarial. Incluso se vuelve conquistador y se vuelve colono. Entonces, como de alguna manera el gran controlador que tienen el pueblo con respecto a la mantención de la costumbre, la práctica y la integración con la naturaleza. Huichanalhue, perdón. Pasa a ser un no cooperador, ¿no? Claro. O sea, en general yo creo que eso es muy importante en todos los cultos, las prácticas culturales y religiosas del pueblo mapuche. Es decir, la naturaleza se comporta de una manera u otra, no porque la naturaleza está inspirada por algo distinto que no sea el comportamiento de las propias personas. Es decir, lo que hay es una constatación de este adecuamiento recíproco. Y si tú transgredes las normas, lo que cabe esperar es que la naturaleza actúe en consecuencia y se vuelva, digamos, la fuerza adversaria a ti. Eres tú que a través de la naturaleza te estás volviendo adversarial contigo mismo. Entonces, y la naturaleza a su vez se está volviendo adversarial consigo mismo a través del pueblo. Entonces es una concepción mucho más dialéctica que la que nosotros tenemos. Ya. Quiero hacer una pequeña pregunta. Sí. A Vladimir, el tema es en la historia del bosque. ¿Qué pasó más o menos con la reforma agraria con el bosque? ¿Y qué pasó durante el gobierno popular con el bosque? Porque sentaron algún precedente para llegar al año 74 con una estrategia tan clara. Sí, lo que pasa es que, a ver, el desarrollo, la gran industria forestal tiene su origen en el nacional desarrollismo, ¿ya? Entonces, el impulso a la forestación, por ejemplo, acá el bosque ¿cómo se llama ese fundo que está al lado de Corral? Ay, se me olvidó. Pero un fondo que está al lado de Corral arriba. Ahí los pinos los plantó el ejército durante la época de la dictadura, pero sin 701, los conscriptos iban a plantar. Y había continuidad de la práctica donde el Estado fue plantando. Entonces la séptima región, octava región fue plantando y entonces el objetivo era crear una industria en manos del Estado, pero una industria forestal de aserraderos industriales y de pulpa de papel. De hecho, Celco era una empresa Corfo. Entonces esa línea siguió. O sea, de hecho, la Corporación Nacional Forestal se crea en el marco de la reforma agraria. Es una corporación de derecho privado que está integrada, creo que por el SAC e INDAP, para entregar insumos a los agricultores. Entonces la forestación se veía como una suerte de enriquecimiento de la actividad agrícola del pequeño propietario agrícola también. Entonces lo que hizo la dictadura fue darle continuidad, pero al crear el subsidio a la forestación entregado a privados, en el fondo fue una de hecho, cuando hablan de y tenemos tantos millones de hectáreas, eso es plata estatal. El 75% de la primera rotación es todo aportado directamente por el Estado. Entonces yo creo que ahí hay una continuidad por la concepción nacional desarrollista que teníamos. No hubo un cambio, las ideas de conservación y todo eso se han potenciado en los últimos 25 o 30 años. De hecho, un dato, el primer conflicto ambiental del cual yo tengo antecedentes en Valdivia, si cuando pasen vayan a mirarlo ahí, hay un arbolito que está abrazado a esta cosa como al campanario de la iglesia luterana. Un árbol grande, ¿cómo se llama? Un tulipanero, un tulipero gigante. Cuando se hizo el Banco Estado, iban a votar ese árbol. Y Luis Oyarzún, que era profesor de la Universidad Austral,
defendió el árbol, empezó a hacer correr firmas, que fue la primera campaña, el año 72 por ahí. Y luego el primer conflicto ambiental relevante fue el conflicto Terranova, con la Forestal Terranova, que era del grupo económico neozelandés Carter Holt, donde participó el CODEF, y ahí estaba metido el Pablo Donoso Chi, el Pablo, el profe, el Pablo liderando ese lote, don Claudio, el Antonio Lara, todo ese lote de gente. Ahí empezaron a activarse con el tema del proyecto. Y luego vino el proyecto Bosques S.A., que fue resucitar el bosque de Terranova, y todos esos eucaliptos que están plantados en Chaiwin los plantó esa empresa, cuyo director máximo era el presidente del directorio de nuestra casa de estudios. Sí, yo Para que quería, ustedes vayan sabiendo. Para que vayan sabiendo. Vladimir, quería complementar un poquito una cosita. Y efectivamente importante es decir que este señor Montt era... claro. Gerente Bosque S.A. Pero, A la conservación seguramente. Ah, ya, no, es que también la premio a la conservación, pues si no... no, yo quería solamente aludir que en la prehistoria del decreto 701 hay otro personaje que también recibió hartos premios de reconocimiento de su comunidad, que es Fernando Lenis Cerda. Él fue presidente de la Corma y fue ministro de Economía en tiempos de Pinochet, fue el primer ministro de Economía, pero él presentó el año 63 una propuesta a la campaña de Frey para subsidiar las plantaciones de exóticos. Y eso es como, o sea, es un proyecto de largo aliento, y con eso quiero subrayarlo, digamos. Es que, perdona, a eso iba, pues no dialogar demasiado. A lo que iba es que eran proyectos de largo aliento, que empezaron en los 60, 70, con una visión del Estado, y que se transformaron en esto. Y después los priorizaron. Pero lo que pasa es que Lenis lo plantea desde lo privado, no desde el Estado. O sea, el mismo modelo, pero transitado por otra avenida. Mira, todo esto nos lleva a concluir que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Sí? Ya. Para ir cerrando, vamos a dejar las preguntas hasta acá. Agradecemos a los expositores que nos acompañaron en esta jornada, también a los asistentes, y los invitamos a participar mañana en las jornadas. Para finalizar, daremos un presente a los expositores. Francisca. ¿Y nuestro Pelú nos van a dar Pelú también o no? Sí. Les recordamos que mañana viernes las jornadas empiezan a las 10:45 con la ceremonia inaugural. Muchas gracias. Mira. Tenía defensa de la naturaleza. Este no lo tengo, este no lo tengo. No, este no lo tengo.